En la palabra gota a gota, seguiremos con el estudio bíblico Unicidad, porque solo hay un único Dios. Bienvenidos a un espacio que te llevará a vivir los principios bíblicos en la vida práctica. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Oiga, qué bueno estar con ustedes otra vez compartiendo la palabra de Dios. Bienvenidos a esta reunioncita familiar. Creo que en verdad es una reunión familiar. Si usted se puede sentar cómodo y escuchar. A veces nosotros tenemos el defecto de no escuchar. Yo desde niño fui muy inquieto, yo muy travieso. Pero yo tenía una virtud. Aún en el colegio hasta me molestaba que hablaran en clase. Es una cosa que me fascinaba escuchar la clase, porque es que uno escuchando es que aprende. Entonces, uno sabe lo que otro dice si uno se sienta a escuchar. Así que yo le invito en el nombre del Señor a que se siente con nosotros cómodamente. A mí me gusta mucho el café, así que tome un cafecito ahí y se sienta a escucharnos la palabra de Dios. Continuando con lo que estábamos estudiando, vimos el docetismo y el arrianismo. Quisiera plantearles hoy lo que creían los sabelianistas. Sabelio fue un gran teólogo de la época, de los primeros siglos del cristianismo, y era el que defendía que había un solo Dios. Él dice, mira, hay un solo Dios, un solo ser, que se ha manifestado de diferentes modos, no en diferentes personas, sino en diferentes modos. Eso les dio también el título de modalistas, así que ellos eran los sabelianistas y los modalistas son los mismos. Ellos pensaban que había un solo Dios de una sola sustancia que se manifestaba en diferentes modos. De hecho, la palabra persona originalmente no significaba un ser con voluntad. La palabra persona era la máscara que usaban los actores de teatro. De pronto usted ha visto algunas representaciones por ahí en que sale, sobre todo el teatro japonés, todavía lo usa mucho. Ellos agarran un palito y lo pegan a una máscara. Y la máscara está triste, o está alegre, o está asombrada. Y entonces el actor, cuando dice algo asombroso, se pone la máscara esa, se la pone delante, no se la pone encima de la cara. Solo se cubre el rostro con ella, se esconde detrás de ella. Y si va a reír, se quita esa y se pone la otra. Y se ve que se está riendo. Entonces, en ese sentido, cuando trataron de explicar la divinidad y hablaron de personas, no se referían a tres seres con voluntad, sino a tres modos, o a tres representaciones, a tres personalidades, a tres personajes. Usted en el cine ve que hay un personaje que hace hoy de ladrón y mañana hace de policía. Y es el mismo ser, solamente que está disfrazado de diferente modo. Entonces, Sabelio decía, Dios es una sola sustancia, pero se ha manifestado en tres modos. Nosotros no podemos tampoco negar que Dios efectivamente se manifestó de tres maneras básicas. Las maneras básicas de manifestación de Dios fue Dios como Padre, Dios Espíritu y Dios manifestado en carne. Esas son las tres formas principales que destacan en la Biblia. Yo creo que a veces los hermanos han extendido la palabra manifestación a otros aspectos de Dios en los que Dios aparece haciendo un milagro, haciendo algo que a las personas les deja una imagen, yo diría psicológica de Dios, pero no son manifestaciones de Dios. Pero estas sí son formas en que Dios se hizo conocer por mucho tiempo y a todo el mundo. Entonces, son los tres modos principales en que Dios se manifestó.
Así que también después del modalismo, que además lo estamos hablando muy rápido, pero duró muchos años, vino el trinitarianismo de Tertuliano. Este trinitarianismo en realidad no arrancó de una vez explicando la Trinidad como se conoce hoy. Eso fue una teoría que fue evolucionando. Primero separaron a Dios Padre y al Hijo, que ha sido la discusión que hemos tenido en el programa anterior, que las personas realmente cuando se enfrentan a Jesús se confunden. Entonces, esa primera confusión los llevó al punto de que también estaba el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue bastante más tarde, pasaron más de 100 años hasta que ellos ya conformaran o concibieran el Espíritu como un ser aparte. Porque es que en realidad es muy difícil para una persona de verdad, si es honesta y sencilla en su pensamiento, convertir a Dios Padre, que es el Espíritu Santo, en otro ser Espíritu Santo. Es decir, eso no sé por qué una persona llegara a confundirse de esa manera. Y Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, así que el papá de Jesucristo es el Espíritu Santo, así que el Padre es el Espíritu Santo. Entonces no había necesidad de eso. Pero como los teólogos les gusta jugar con la terminología, poco a poco terminaron inventándose también a otra persona a que le llamaron Espíritu Santo. Pero Sabelli decía, eso no son personas, son modos en que Dios, y me parece que la palabra modo es una palabra muy apropiada, es una manera distinta en que Dios se presenta por el mismo ser. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que el profesor nos trató de explicar lo que era el electrón, y yo estaba niño, estábamos pequeños, entonces él explicó su electrón y nos decía pues que cuando el electrón pasa por un campo magnético distinto, se comporta de manera diferente. A veces produce calor, a veces produce luz, a veces produce sonidos. Y nos miró así y dijo, ustedes no me han entendido, ¿verdad? Y yo, no, profe, no hemos entendido. Entonces digo, bueno, vamos a explicarlo de otra manera. Digo, supongan que yo salgo aquí de la universidad. Él siempre andaba con chaqueta y corbata. Y entonces todo el mundo me ve salir y dice, ahí salió el profesor Gutiérrez. Pues yo cruzo la calle ahí a la tienda que está enfrente, me voy al patio, me quito la chaqueta, la corbata, toda esta ropa elegante y me pongo una ropa vieja, fea, con los bolsillos hacia afuera, me espeluco todo, me echo polvo en la cabeza, cojo un saco y salgo por el portón. Y la gente que me ve salir se ve, ahí va el mendigo. Y cuando llega a la otra esquina, me meto en ese gran edificio que hay allá, me baño, me arreglo, me pongo un vestido de policía, un kepis, cojo un bolillo y salgo, y la gente dice, ahí va el señor agente. Pero resulta que es el mismo profesor Gutiérrez con ropas distintas. Él explicaba el electrón y yo estaba entendiendo a Dios un poquito. Dios a veces vino por aquí en ropa de policía y nosotros nos confundimos pensando que era el señor agente, pero resulta que era el mismo Dios todopoderoso que asumió un rol distinto. En ese sentido, Sabelio, yo creo que encontró una expresión muy especial, un modo de presentarse entre nosotros. Eso no es solamente una explicación que nosotros le damos, sino que Cristo la enfrentó. Cuando se enfrentó con los judíos, ellos le dijeron, tú estás echando demonios por poder de Satanás. Y él dijo, y ustedes, sus rabinos y maestros, por poder de quien echan los demonios, porque ellos también tenían ritos de exorcismo. Entonces él les dijo, si alguno blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Si ustedes blasfeman contra el Hijo, bueno, como quien dice, bien merecido me lo tengo. Me vengo aquí vestido de policía y todo el mundo cree que soy policía. Vengo vestido de hombre y ustedes me faltan el respeto. Entonces yo lo acepto porque ¿quién me mandó a mí a venir vestido así? Pero si ustedes dicen directamente que
que el poder para echar demonios es del diablo, ustedes blasfeman, porque el único que echa demonios es el Espíritu de Dios. Entonces creo que cuando vino el Hijo del Hombre, todos pensaban que maltrataban a un hombre común y corriente. Eso Dios se los pasó por alto, porque habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, porque ellos no sabían, o como dijo Pedro en el discurso, vosotros lo hicisteis por ignorancia, porque si hubierais sabido nunca hubierais crucificado al autor de la vida. Entonces, la presentación de Cristo es tan real y juega el papel con tal fidelidad que la gente cree que es verdad que es otro, pero no es otro, es el mismo. Lo que pasa es que Dios lo que hace, lo hace bien. También hizo su papel de hombre muy bien y su papel de Dios excelente. El trinitarianismo confundió esas manifestaciones, esas modalidades de Dios como si fueran personas. ¿Qué otras doctrinas se manejan alrededor de la figura del Señor Jesús? Bueno, doctrina, usted sabe que el mundo está lleno de ideas raras. Entonces hay un montón de doctrinas, pero yo diría que las principales es las que hemos mencionado, y ahí la subordinación, el subordinacionismo, que no es tan complicada, sino que ellos piensan que es una posición en la que Cristo es un Dios menor. Es decir, hay un Dios mayor, que es el Padre, y Cristo es un Dios menor que se subordina al Padre. Básicamente es así de simple. Es decir, no es muy elaborada, sino que sencillamente dicen, no, es que Jesucristo sí es Dios, pero un Dios menor. Eso me suena a mí a lo que hemos vivido en Colombia a veces. Es decir, la persona no quiere darle a Cristo la posición que se merece. Y entonces, no, llegamos a una discusión que tuvimos sobre, no lo llamó subordinacionismo, pero aquí se llamó el dualismo, que en realidad está mal llamado, porque el dualismo es una posición filosófica universal en la que se contrastan los valores, el bien y el mal, el frío y el calor, la noche y el día. Pero llamaron dualismo, que es binitarianismo realmente. Pero esa es la doctrina conocida. Eso es un subordinacionismo. Así que esa doctrina no la inventó quien la predicó aquí en Colombia, eso es una doctrina vieja, mandada a recoger hace muchos años, en la que se decía que Cristo era un Dios menor, pero subordinado al Padre. Pero es que la Biblia nunca muestra a Cristo como Dios subordinado. Eso sí nos daría dos dioses. Y es lo que las personas sí tienen que entender. Cuando Cristo está subordinado, no se refiere al Hijo Dios, porque el Hijo Dios no existe. Está al Hijo de Dios, que es el hombre, el que se manifestó en carne. Y ese sí está subordinado. Si la carne siempre estará subordinada a la divinidad. Eso no hay discusión sobre eso. Y lo otro, hermano Álvaro, yo sé que muchos creyentes están escuchando, y gracias a Dios por todos estos temas que nos refuerzan lo que creemos. Pero también hay amigos que en esta mañana están escuchando, y una de las cosas difíciles para ellos es entender, bueno, ¿por qué, si era el Dios eterno, se humilla a ser un hombre normal, un hombre común y corriente? Y ya entendimos que nunca dejó de ser Dios. Pero ¿qué tiene que ver eso con la salvación del hombre? Qué bueno que recordáramos un poquito y que le recordemos a la iglesia y a los que nos están escuchando por qué tenía que hacerse hombre. Tenía todo que ver. Yo me encontré con un hermano en Barcelona y estuvimos discutiendo sobre, ¿sabe que estos temas le interesan siempre? Entonces él me decía, no, pero es que ¿para qué discutimos de doctrina? Si lo importante es el amor. Yo dije, ¿a qué te refieres? Me dice, no, bueno, que Dios nos amó. Digo, sí, Dios nos amó. Cristo nos amó. Bueno, y Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Es decir, que tú piensas que solo porque Cristo nos amó y murió por nosotros estamos salvos. Dice, sí, claro, y bueno, yo te digo. Entonces, eso quiere decir que si yo te amo a ti mucho y me hago crucificar por ti, tú te salvarías. Me dijo, no, claro que no. ¿Y por qué no? Porque tú no eres Cristo. Digo, ¿y qué tiene Cristo que no tenga yo? Y me abrió así los ojos grandes, pues oí que Cristo es Dios. Digo, ese es el punto. No es solamente porque nos amó, claro que sí nos amó,
pero no nos amó cualquiera. Es que yo creo que a veces nosotros hemos sido muy secularizados en muchos conceptos. Uno de ellos es sobre el amor. Hemos hecho del amor en sí un ídolo. Pero en realidad lo que la Biblia engrandece es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, no es un ídolo al romanticismo, a que Cristo fue tan noble y tan sentimental o tan sencillo que nos amó mucho. Eso es verdad, Él nos amó mucho. Pero es que el que nos amó no era cualquiera. Entonces, esa es la diferencia. El problema del hombre es que el Señor dice entre los profetas en Isaías, dice que Él buscó quien se interpusiese por el hombre, por la tierra, porque el hombre había pecado. Entonces, yo digo, bueno, si hubiera alguien que lo haga, yo lo acepto y arreglamos el problema. Pero dice, se asombró y no había quien. Pero como Dios está determinado a salvar al hombre, Dios, si no hay nadie, yo lo hago. Yo lo creo, como que dice. Entonces dice que desnudó su brazo, no el brazo ajeno. Y su santo brazo lo salvó. Entonces, es importante que el ser humano entienda esto. Yo voy a decirlo rápidamente en pocas palabras. Dios hizo un diagnóstico. Digo, ok, el hombre se perdió. El diagnóstico me da este resultado. Desde la mollera hasta la planta del pie, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida y llaga. Está fuera. Este paciente no le curaron las heridas, no le vendaron, está que se muere. Creo que, por desgracia, algunos capítulos tomaron mucha fama, como el 53 de Isaías, pero se les olvidó el 52. Es decir, que claro que el 53 es muy lindo, pero el 53 es una consecuencia. Y entonces yo creo que por no mirar desde el principio, le dimos un valor grande porque lo tiene, pero sin darnos cuenta en qué se fundamentaba. Y entonces el capítulo 52 de Isaías es una belleza para nosotros como humanos, porque dice, levántate del polvo, sacúdete de esas cadenas, vístete las vestiduras de hermosura. Todo quiere decir, si yo me tengo que levantar es porque estoy caído. Si me tengo que romper las cadenas es porque tengo cadenas. Si me tengo que vestir es porque estoy sucio. Es decir, que la situación que está describiendo es del estado miserable que estaba su pueblo. Entonces él dice que va a ser redimido. Y entonces empieza como a enfadarse Dios. Y dice, ¿qué piensan los que maltratan a mi pueblo? Y se lo comen como un mendrugo de pan y lo humillan. Pues ahora sabrán quién soy yo. Porque ese verso que dice que ahora mi pueblo conocerá mi nombre, eso es lo que quiere decir. Ahora se van a enterar quién soy yo. Porque yo mismo voy a ir y los voy a salvar. Y anúncienlo. Eso es decir, el anuncio de los pies hermosos que anuncian la paz. No es la paz del mundo, es la paz de su pueblo. Dice, vaya y anuncien en los hermosos pies sobre los montes que hay paz. Porque les contarán lo que nunca se ha oído y verán lo que nunca les han contado. Y entonces dice, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Sí. ¿Quién ha querido lo que acabo de decir? Porque desgraciadamente lo dividimos en capítulos y no hay capítulos. Eso es todo un escrito. Entonces le quitamos el número 53 y seguimos leyendo. ¿Quién ha querido a este anuncio que yo acabo de dar? Y entonces, ¿cómo se va a verificar eso? Entonces habla del varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos del rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Esos dos capítulos leídos juntos es una belleza, es la grandeza de la redención. Dios se enfada de ver a su pueblo y dice, no soporto más, no lo voy a permitir, le voy a romper las ataduras, las cadenas, lo levanté del polvo, le voy a bañar, lo voy a anunciar la paz y voy a tener pies que lo anuncien.
para que sepan que mi pueblo no va a vivir más así. Entonces el capítulo 53 nos habla ya de la forma en que se efectúa eso, a través de qué y cómo. Entonces, como Dios es espíritu, nadie lo puede crucificar. Como Dios es espíritu, no tiene sangre, y sin sangre no se hace derramamiento, sin derramamiento no se hace remisión de pecados. Dios tenía que buscarse una manera de él tener sangre, porque la Biblia dice, la iglesia del Dios viviente que él compró con su propia sangre. Es decir, Dios no tiene sangre, pero él se apropió una, se la hizo para él. Y con esa sangre propia, él tenía que comprar. Gracias por sintonizar la palabra gota a gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual. Escríbanos a la nueva radioepoch@gmail.com